De la Fundación Mediterránea hace tiempo que se está trabajando en un proyecto, un análisis, una iniciativa relacionada con la reforma tributaria que sería necesaria en la Argentina. Director ejecutivo de la Fundación es Héctor Paglia, a quien queremos pedirle algunos detalles sobre este trabajo que sabemos se viene realizando desde hace tiempo. Bueno, como bien dice usted, esto es un proyecto que se lanzó en el mes de octubre del año pasado y en donde fundamentalmente lo que se pretende es dotar al sistema económico argentino de una serie de medidas vinculadas al campo impositivo que permitan precisamente reforzar lo que se decía en el bloque anterior respecto al crecimiento, respecto a la inversión, es decir, un sistema tributario que no penalice la inversión, sino que al contrario la promueva y que esto sirva de piso para lograr un crecimiento sostenido de la economía. Ahora, basada esta reforma, ¿en qué términos, Paglia? Fundamentalmente partiendo de la realidad en la cual se está moviendo el sistema tributario argentino en la actualidad, que ha venido de parche en parche y que lo que ha hecho es generar una serie de cargas impositivas totalmente distorsivas por un lado, y por otro lado a caer en el contrasentido de que como la administración tributaria no tiene las herramientas suficientes ni el funcionamiento adecuado para controlar la evasión, gravar bases imponibles presuntas, es decir, presumir que alguien con un determinado patrimonio, un determinado activo, va a obtener famoso, una determinada actividad, una determinada utilidad. Claro, ese famoso impuesto a la renta presunta, algo de la otra galaxia, parece ciencia ficción. No hay nada más distorsivo que gravar bases imponibles presuntas o gravar, como también se lo viene haciendo, el hecho de que una empresa acuda al endeudamiento para financiar un proyecto de producción. Claro, fíjese, yo se lo grafico con un ejemplo. Una empresa que quiere encarar un proyecto productivo y para esa inversión necesita financiamiento y además esa inversión tiene un ciclo de maduración, suponga hace 2 años, a partir de la cual empieza a generar utilidades. Durante esos 2 años paga impuestos sobre los intereses del financiamiento que obtuvo y también pague impuestos a la renta presunta por el activo que está construyendo. Nada más ilógico en un sistema impositivo y en una economía que quiere ser una economía de primer mundo. Sí, indudablemente. Lo que pasa es que el Estado, frente a este gasto desmesurado que ha venido teniendo en los últimos años, lo que hacía era dar manotones de ahogado, es decir, lo más rápidamente posible sacar una medida para cobrarle a los que ya vienen pagando, sin luchar directamente contra uno de los flagelos fundamentales, que es la evasión. Bueno, usted ha señalado 2 elementos fundamentales. Este sistema de cazar dentro del zoológico, es decir, a quienes están adentro, a partir de una realidad, un Estado que cada vez gasta más y gasta ineficientemente. Y por otro lado, se escapa todo lo que hace la evasión, que indudablemente es un flagelo que debe combatirse en forma inmediata. Sí, y además unido a todo esto el contrabando. Por ejemplo, leía una información de la Cámara del Calzado de Córdoba que decía que en Córdoba se estaban comercializando por año 600.000 pares de zapatos de contrabando. Imagínense usted cómo está la industria del calzado en Córdoba si hay 600.000 pares que entran de contrabando únicamente, sin hablar de aquellos que vienen con un precio subsidiado. Indudablemente, todo lo que hace al mal manejo de la administración tributaria, y cuando hablamos de esto, hablamos de los impuestos tanto a nivel nacional, provincial, municipal, como a todo lo que hace al comercio exterior, ya sea por la importación o por la exportación mal valuada y que le resta recursos al Estado, configuran un cuadro de evasión muy grave para la Argentina. Ahora, Paglia, dentro de las medidas que se supone podría llegar a adoptar Cavallo en los próximos días, a lo mejor en cualquier momento, usted sabe cómo es él, ya lo conocemos de siempre, en cualquier momento convoca una conferencia de prensa, a veces los viernes a la noche, muchas veces lo hace, nosotros tenemos que comentarlo después del día lunes, y aparece con, es decir, no es una bomba atómica, pero son pequeñas bombitas, es decir, dentro del panorama económico, cosas que cambian todo el panorama. Se hablaba de la posibilidad de retrotraer el impuesto a las ganancias al nivel que tenía antes del denominado impuestazo de la Rúa. ¿Usted cree que eso es posible dentro de la actual estructura de recursos que tiene la Nación? Bueno, en esto yo le quiero ser muy claro. Acá las herramientas de política económica se han ido agotando una a una y en forma acelerada en el último año y medio, 2 años.
Por lo tanto, no hay margen para tomar medidas espectaculares y puntuales, sino que hay que ir, una vez que se ha despejado el panorama financiero, estableciendo todo un programa económico que esté orientado a alentar el consumo, que esté orientado a fomentar la inversión y también fundamentalmente a reducir el gasto público. Sin estas tres herramientas y con una cobertura política superior que le den sustento, el megacanje corre el mismo destino que tuvo el blindaje en su momento. Esto es fundamental tenerlo claro, porque hoy vemos que los mercados han reaccionado favorablemente, ha habido una auspiciosa baja de la tasa de riesgo país, aunque todavía está en niveles estrafalarios e insostenible para cualquier proyecto productivo. Si estas tres patas, con la cobertura política que hace falta, no se lleva adelante, el megacanje va a ser un concordato más que nos han dado o nos han aprobado los acreedores, pero la quiebra va a seguir latente. ¿Eso es lo que se decía esta mañana en la Fundación Mediterránea con todos los especialistas que tiene usted allí adentro? Bueno, esto es lo que se viene discutiendo desde hace tiempo. Creemos que en las herramientas y en las propuestas que estamos aportando a la dirigencia, estamos orientando precisamente la necesidad de ir a un acuerdo mucho más amplio que supera lo meramente económico. Ahora, sabemos que precisamente este proyecto de reforma tributaria estaba ya en conocimiento de Domingo Cavallo antes de que fuera ministro, y él estaba hablando un poco sobre el contenido de esta reforma. Ahora, una cosa es en el llano, otra cosa es cuando usted está en el Palacio de Hacienda, allí frente a la Plaza de Mayo, ¿no? Indudablemente que una cosa es ver la película y otra protagonizarla, pero en esto creo que los principios básicos, y como bien usted señala, de este proyecto de reforma tributaria que va acompañado de otro proyecto que es muy importante, que es el diseño de la estrategia de inserción de Argentina en la economía global y que están conectados entre sí. Este proyecto o estos dos proyectos fueron presentados al entonces ministro de Economía, Machinea, después fue también presentado al presidente de la Rúa y ahora pretendemos y vemos con satisfacción que algunas de las medidas de tipo tributaria que ha empezado a tomar el gobierno nacional son precisamente las que han surgido del trabajo de los investigadores de Fundación Mediterránea. No hay que olvidarse que Guillermo Mondino, uno de los autores, está precisamente en el gobierno. Guillermo Mondino precisamente era el director del proyecto tributario y hoy está desempeñando funciones como jefe del gabinete asesor. Bueno, él como técnico tendrá la oportunidad ahora de ver cómo se actúa en la práctica con estos temas. Es decir, bueno, esto es lo que nosotros diseñamos en el escritorio, lo pasamos a la computadora, hicimos el proyecto en general, veamos si funciona en la práctica, porque está también el cuestionamiento de tipo político, hay gente que le sigue tirando a Cavallo, hay integrantes del denominado mercado que todavía no le perdonan algunas de las cosas que hizo, el dinero que les hizo perder, y habrá que ver cómo actúan de ahora en adelante, porque incluso antes del megacanje estaban diciendo van a fracasar, no van a tener más de 8.000 millones de dólares, y han conseguido... no hay que olvidarse que esto es algo voluntario, este canje de deuda. Han conseguido casi 30.000 millones de dólares, ¿no? Así es. Y retomo lo que decía usted recién al comienzo, es decir, hay que ver cómo se establece un cronograma de aplicación de todas estas medidas que logren el consenso suficiente, tanto en lo político como en lo social. Usted ve que el breve periodo en que López Murphy, con un programa sano desde el punto de vista de la teoría económica, no logró consenso político, no logró consenso social y lo único que hizo es agravar la situación, no por culpa de López Murphy ni los técnicos que lo acompañaban, sino por la falta precisamente del acompañamiento político y social que necesitan todo este tipo de medidas. Ahora, pareciera que en ese nivel en lo político hubieran caído un poquito los decibeles, ¿no? Sí, daría la impresión que es así. No obstante, tenemos elecciones en octubre. Ese es otro cuestionamiento, una vieja lacra que tenemos los argentinos. Las elecciones es algo que parece como un cuco que está allí, que todo se condiciona de acuerdo al resultado de los comicios. Así es. Yo creo que hay que gobernar para el crecimiento y para el desarrollo del país, para generar condiciones que restablezcan la dignidad de las personas y esto se logra a través del trabajo y yo creo que ese tiene que ser el objetivo político en donde habrá que llegar a un acuerdo en donde haya temas que no se discutan políticamente y que la política se encargue de discutir otras cosas frente a una crisis tan profunda como la que todavía vive Argentina. Paglia, gracias por estar. Por primera vez en nuestro programa lo hemos invitado muchas veces, siempre sus compromisos le impedían participar de Córdoba al Mundo. Gracias por su presencia. Yo le agradezco a usted.
Hacemos una nueva pausa, enseguida continuamos. Secretario Ejecutivo de la Fundación Mediterráneo, doctor Víctor Paglia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? Dialogamos con usted en el off y planteamos lo que está ocurriendo en el país, ¿no? A raíz de la detención de Menem y las consecuencias. Si bien es cierto, en materia económica no hubo ningún tipo de remesón, de todas maneras aquí hay una crisis sistémica y usted es un poco el orientador para el análisis de esa crisis sistémica, porque esta mañana estuvimos hablando de ese tema, ¿no? Sí, efectivamente, Ricardo, lo que estamos asistiendo a el emerger de una serie de circunstancias que están marcando precisamente el grado de profundidad de la crisis que vive Argentina, que supera con holgura lo económico, lo político y que engloba toda la dirigencia nacional. En ese sentido, yo creo que hay que enfocar el análisis para sacar conclusiones que sean valederas y encaminadas a encontrar la solución. Ahora, ¿cómo se llega a esa solución? Bueno, para llegar a la solución hay que encontrar el camino necesario para deponer todo tipo de interés particular, todo tipo de egoísmo sectorial, porque ya no hay más margen para ello, y precisamente en orden a esto, lograr los consensos necesarios que permitan precisamente refundar la nación y de esta manera poder abandonar este camino de cortoplacismo en el que ha entrado Argentina, derivado precisamente de la gravedad y profundidad de su crisis. Ahora, ¿es posible en este intrincado sistema político donde la hipocresía, el egoísmo, la ambición juegan parte fundamental y protagónico de nuestra dirigencia? Bueno, esa es la vieja forma de hacer política, una forma de hacer política que está agotada, que ha recibido ya el rechazo abrumador de toda la sociedad y en donde el sufrimiento individual de los muchos va a estar indudablemente por encima de todo ese tipo de egoísmos personales que han puesto a Argentina en una situación muy delicada y que si no advertimos de, como le decía recién, de la profundidad de esta situación, indudablemente que vamos a vivir horas y momentos muy difíciles para el país. Héctor, ¿se ha tocado fondo en la profundidad de la crisis o todavía hay, digamos, pozo para seguir descendiendo? Yo en esto soy mesuradamente optimista en el sentido que creo que sí, que se ha tocado fondo. Tenemos situaciones que se están manifestando como el proceso al expresidente Menem, la misma situación de Aerolíneas, que es paradójica en el sentido de que una empresa que ha sido vaciada, que está en quiebra, que indudablemente ha sido fruto de manejos que la justicia tendrá que investigar y en profundidad, y que recibe un apoyo popular que va más allá de lo sentimental de si es la línea de bandera o no. De hecho, lo ha dejado de ser desde el momento en que su paquete accionario mayoritario fue transferido a manos españolas, y en donde vemos que la gente en todos los sectores apoya una salida para Aerolíneas porque hace un parangón y una equivalencia con lo que está sucediendo en el país. Es como decir, no podemos permitir que aquello que identifica a la nación sea sepultado, se cierre el libro y así el libro cerrado se olvide lo que ha pasado. Digamos, el trasfondo social que se está viviendo, partiendo de una concepción cultural del pueblo argentino, también tocó fondo, y la pregunta es, ¿permitió todo en época de bonanza, inclusive la transgresión, inclusive la frivolidad? Pero en aquella época eran 6 millones, hoy son 14. Se quiere decir de que la situación económica terminal ha tocado la puerta de 8 millones más de argentinos. ¿Esto sirvió de alguna manera también para que ese trasfondo social llegue al piso? Bueno, esto es precisamente el detonante de toda la situación. En un país en donde su economía permanentemente se está achicando, tratando de encontrar caminos para que pueda haber cada vez mayores exacciones al sector privado para mantener un monstruoso gasto burocrático y gasto público, en desmedro del bienestar de su población,
esta es una situación que no puede sostenerse en el tiempo y que precisamente, como usted bien lo señala, ha hecho crecer geométricamente la pobreza en la Argentina. Antes, cuando se hablaba de pobreza en la Argentina, hablábamos de lugares geográficamente muy alejados de Córdoba a lo mejor, pero hoy basta con salir a la calle para ver precisamente esta situación, que a su vez deriva en problemas sociales mucho más profundos que la propia marginación económica, la propia marginación del pan, para ir a la marginación de la violencia, la delincuencia, la droga, la juventud sin futuro, que hace que precisamente debamos encarar con firmeza, cada uno desde el puesto dirigencial que le corresponde, un camino para obtener precisamente esos consensos de los cuales hablábamos, que son los únicos que van a sacar adelante el país. En ese proceso de consenso, o en este proceso al que se ha llegado, ¿se llega porque no se puede, no se quiere o no se tienen ideas? Mira, en esto yo le quiero ser contundente. Mientras haya voluntad política de hacer, es posible hacer. Todo lo demás es mera retórica para justificar lo que no se quiere hacer. Es decir, si la dirigencia política en todos los estamentos, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, la iglesia, aunan esfuerzo para diseñar un modelo de país y un modelo que permita emerger del pozo en el cual se ha caído, indudablemente que no hay obstáculos que no puedan ser removidos, que no puedan ser superados. Esto no es fácil, pero habiendo voluntad y decisión, todo se facilita para poder lograr. Claro, porque cada sector que usted mencionó está tratando de crestear la mano para cada parte de la torta. Sí, de la poca que queda, casi nada. Lo que pasa es que queda muy poco de la torta, entonces lo que hay que hacer es precisamente reconstruirla. Usted habla de voluntad política y de reconstruir digamos, el proceso de crecimiento, la torta, para un reparto más equitativo. Este gobierno, con la llegada de Cavallo, ¿tiene mayor voluntad política? Yo diría que con la llegada de Cavallo lo que se ha echado mano es a una de las opciones más inmediatas que existía para poder conformar un programa económico que permita emerger del largo proceso recesivo. Pero por más voluntad, por más capacidad, por más desarrollo maratónico de su gestión de gobierno que pueda hacer el ministro, precisamente por el entorno en el cual se está desenvolviendo y la propia dinámica de la crisis, no va a ser suficiente para salir adelante. Fíjese, y lo conversamos esta mañana en la reunión en la cual usted había convocado, que en el último año y medio se han ido agotando aceleradamente todas las herramientas económicas. Así es. ¿Y por qué? ¿Porque las herramientas económicas no sirven? No, sino porque han sido utilizadas a destiempo, porque no han sido puestas en marcha con el consenso suficiente para que produzcan efectos, o porque para lograr un determinado objetivo extraño a la política económica se compensó los efectos benéficos que estas herramientas podrían tener. Entonces, hoy nos encontramos con un proceso económico que arranca con el ministro Machinea, que hace un monumental esfuerzo por reducir el gasto público primario, que lo acompaña con medidas impositivas, pero queda esterilizado por la demanda de la política de levantar la carpa docente, y ese costo compensa todo el esfuerzo en el cual se había embarcado a toda la población de Argentina. Después viene López Murphy, con una receta netamente ortodoxa, pero que tiene la virtud de plantear con crudeza el escenario insostenible de gasto público en la Argentina. No tiene ni consenso político y mucho menos consenso social. Entonces después viene Cavallo, con un programa heterodoxo en donde se mezclan medidas de corte fiscal, pero también con medidas orientadas a incentivar la oferta para que, bajando la tasa de interés, existe una mayor capacidad de consumo. Pero esto vemos que no arranca, vemos que el famoso riesgo país sigue elevadísimo, que la reactivación no llega, salvo algunas señales muy tenues, pero que no permiten que Argentina crezca al ritmo y en la magnitud que debe hacerlo para salir de este escenario recesivo. Ahora, Héctor, teniendo en cuenta que, bueno, ya estoy en el canje, ¿qué hace falta?
¿Qué hace falta para, por lo menos, y cuánto tiempo nos queda para poder seguir soportando este proceso recesivo sin que esto estalle? Bueno, yo diría Porque que malestar, usted lo conoce, ojalá que el malestar es muy megacanje grande. sea el último, es decir, ojalá no tengamos que seguir acudiendo a concordatos tipo concurso preventivo de una empresa porque no podemos pagar, pateando deuda hacia adelante y cada vez que la pateamos con un mayor costo Claro, en materia de, este megacanje de no tasa de no fue interés. gratuito, ¿no? No, indudablemente, usted ve el costo financiero que Es tiene el terrible. megacanje y cómo concentra los vencimientos nuevamente en un periodo muy acortado de tiempo, pero que sí da aire, da tiempo cada vez Ese más aire hay que saber escaso, usarlo, pero que hay que usarlo. hay que saber usarlo. Para salir decididamente de la recesión, yo creo que acá debemos ir, y esto lo dijimos por primera vez hace 2 años acá en este programa, debemos ir a un pacto al estilo de la Moncloa. Es decir, la dirigencia debe sentarse, y cuando hablo de dirigencia, vuelvo a aclarar, no hablo solamente de la dirigencia política, debe sentarse a la mesa, establecer cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como país, cuáles son los puntos que no deben politizarse, cuáles son aquellas metas a obtener, cuál es el régimen de premios y castigos para quienes cumplan y quienes se aparten de este pacto, y a partir de allí estructurar una nueva forma de hacer política, una nueva forma de dirigenciar a la Argentina para de así poder realmente salir. Caso contrario, vamos a obtener situaciones que nos pueden llegar a confundir, y lo más grave, que se están generando vacíos de poder, espacios de poder que pueden ser ocupados por alguien o por quienes, halagando el oído de los desesperanzados, se encaramen en el poder y logren acceder al mismo, planteando un modelo de Argentina que creo que ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros queremos. ¿Hay inteligencia política para hacer todo esto? Pero seguro, si hay algo de sobra en la Argentina es inteligencia. Lo que pasa es que la inteligencia hay que convocarla, a la inteligencia hay que encauzarla, a la inteligencia hay que darle espacios para que desarrolle sus capacidades, para que pueda trabajar en equipo, para que pueda perfeccionar ideas y no caer en estos contrasentidos que le doy un solo ejemplo. Acá aparentemente parecería que la rectitud en la función pública estaría en lograr niveles de remuneraciones irrisorios para quienes acceden a la función pública. De esta forma, no van a convocar a la función pública ni a gente honesta, ni a gente capaz. Acá lo que hay que ver cuál es el costo global de la política, que va más allá de la remuneración que tienen los funcionarios públicos. Recortando estas remuneraciones es una salida, digamos, de tipo demagógica, solamente que se agota en el discurso,